1172-010101 es el teléfono para que usted nos haga llegar cualquier inquietud. Recuerde que repetimos durante la madrugada, varios días a la semana, pero si usted a esa hora se dedica a dormir, no se preocupe porque el domingo al mediodía volvemos a compartir con ustedes el capítulo de Medical Televisión. Está con nosotros el doctor Federico Fernández. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Decíamos, bueno, cuando entren las preguntas vamos a compartir la tablet y entraron así, de una. Primero, ¿por qué los hombres son tan difíciles de llevar al médico, doctor? Es un tema, me parece que es una cuestión cultural, creo que esto ya lo habíamos mencionado en algún momento que estuve con vos, Sí. pero sí, eso es muy típico. El hombre no consulta, no hace control periódico, no tiene esa... O las campañas que hemos hecho para la mujer en torno al cáncer de mama, al cáncer de cuello de útero, han sido muy exitosas. Y entonces las mujeres tomamos conciencia, ¿no? Sí, sí, pero la mujer tiene, es como un poco más, se adecúa más a los tratamientos, hace mejor el seguimiento y sobre todo a las indicaciones. Mejor alumna. Sí, es muchísimo mejor paciente la mujer en general que el varón. A la hora de decirle, bueno, hay que hacer los controles cada tanto, siempre lo respetan muchísimo más. Creo que es una cuestión también ya cultural nuestra. De todas maneras, por lo menos lo que yo veo en el consultorio diariamente es que es cada vez más frecuente la consulta del varón joven, lo cual es muy bueno, pero sí, por ahí las personas más grandes son más reacias. Doctor, hemos preparado con la producción de Medical TV un informe para compartir con ustedes y dar inicio a este tema tan importante. Las mujeres tienen la rutina de ir al ginecólogo y suelen controlar su salud reproductiva con mayor disciplina. Esto no sucede con los hombres, que en muchos casos ni siquiera conocen la especialidad a la que deben recurrir. Los ginecólogos de los hombres son los urólogos y específicamente los andrólogos, profesionales que estudian, exploran e investigan las funciones hormonales, sexuales y reproductivas masculinas. Diagnostican y tratan problemas en jóvenes y adultos relacionados con la fertilidad, la erección y la eyaculación, patologías asociadas al pene, malformaciones genitales y enfermedades de transmisión sexual. Lejos de meras cuestiones estéticas, los órganos genitales, que no tienen mecanismos de defensa específicos contra agentes patógenos, requieren de un cuidado especial en comparación con otras zonas del cuerpo. En general, es la mujer la que suele consultar más y no tanto los hombres, quizás por miedo o tabú. Los varones solo van al médico cuando les duele algo, incluso cuando el dolor o inhabilitación para seguir con la vida ya es insoportable, en urgencia o casi obligados. No obstante, en la actualidad, estos tabúes se van venciendo poco a poco y los temas de las enfermedades en genitales masculinos son cada vez más difundidos. Los avances científicos y las chances de acceder a nuevos tratamientos de alguna manera empujaron a que la comunicación fluya de otro modo. Atender los problemas de salud que más afectan a los hombres, entender el papel que juegan los estereotipos de masculinidad en la adopción de las conductas de riesgo y cómo estos afectan a otros grupos sociales. Son estrategias relevantes no solo para disminuir la carga de enfermedad de los hombres, sino también como un mecanismo para cerrar las brechas en salud. Doctor, cuando se nos ocurrió desde la producción invitarlo a este programa, estábamos haciendo un especial sobre HPV y había una ginecóloga aquí en el piso que nos hablaba de esta enfermedad, pero inmediatamente empezamos a recibir mensajes de hombres que estaban muy preocupados por el HPV. Sí. Y en general, cuando hacemos las campañas por esta enfermedad del virus del papiloma humano, pensamos en la mujer y en los controles de la mujer. ¿Los hombres deben realizar controles? Es un tema bastante controvertido el control periódico del HPV en el varón. O sea, en general, el HPV es un virus que afecta
a los dos por igual, Ujú. tanto al varón y a la mujer. En el varón puede producir complicaciones y puede producir distintos tipos de afecciones. El asunto es que no llega a dar tanto problema, por lo menos desde el punto de vista epidemiológico y sobre todo desde el punto de vista oncológico, como lo hace en la mujer. Entonces, las campañas en general están más dirigidas hacia la mujer, todo lo que es campaña de prevención, de vacunación, pero hay muchísimos estudios realizados sobre varones también, sobre vacunación y sobre prevención de HPV. Es importante, y yo siempre se lo destaco al paciente, porque el paciente viene en la consulta y dice, no, porque me dijeron que a mí no me hace nada, pero a mi pareja sí. Al varón le puede afectar y puede producir lesiones igual que en la mujer, y tiene riesgo de producir lesiones oncológicas. Ajá. El cáncer de pene en el 50% de los casos está relacionado al HPV. Lo que pasa es que el cáncer de pene es una enfermedad poco frecuente, Ajá. y eso hace que en general uno le quite relevancia. Pero es fundamental siempre la evaluación del varón cuando se encuentra algo en la pareja. Eso es Ah, sumamente perfecto. fundamental. No hay una guía clínica que recomiende el control periódico del varón para la detección precoz del HPV, pero siempre yo recalco, sobre todo a los pacientes, que cuando uno observa una lesión sospechosa nueva en la zona genital, debería Ujú. hacer el control y deberíamos descartar esta entidad. ¿Que podrían ser manchas o lesiones de qué En- tipo? El HPV puede producir diversos tipos de lesiones en la zona Ajá. genital. Puede producir manchas, sí Sí. puede producir manchas, pero típicamente lo que produce son verrugas. Bien. La manifestación más frecuente son verrugas, que son lesiones condilomatosas, las llamamos nosotros. Yo le explico al paciente siempre que es como un coliflor, que puede salir en cualquier zona de la piel o de la mucosa genital, pero puede producir manchas blanquecinas y algunas lesiones eritematosas, que son lesiones más rojizas, que en realidad para hacer diagnóstico eso ya lo tiene que ver un especialista. Bien. Pero siempre ¿Y que esas hay... verrugas duelen, No generan, pican, sí, no? eso es un gran problema, porque el HPV produce las lesiones, este tipo de lesiones, pero no da ningún tipo de molestia. Claro. Entonces muchas veces el varón las lleva durante muchísimo tiempo sin saber lo que está aportando y el riesgo que tiene de transmisión de la enfermedad. Inclusive pasa que uno ve en el consultorio muchos pacientes ya evaluados o que han consultado y se le ha restado importancia a eso. Por eso yo siempre le digo que cuando hay una lesión de ese tipo o una lesión nueva, tiene que consultar al urólogo. Bien. Los genitales masculinos son una parte del cuerpo que están muy expuestas y tienen muy poca protección. De hecho, no tienen una protección ósea. Entonces es fácil que se traumaticen con cualquier accidente o con un deporte, ¿no? Sí. Las lesiones traumáticas de la parte genital son altamente frecuentes. Eh, si bien es frecuente encontrarse con el traumatismo, ya sea en pene o en testículo, Ujú. por suerte, al ser una zona de partes blandas, no suele ser algo que genere un traumatismo, o por lo menos la mayoría de los traumatismos no son de un impacto tan grande como para comprometer el órgano, aunque se ven realmente, sobre todo, lesiones en el testículo por actividad deportiva, Ujú. por recibir pelotazos, patadas, que a veces llevan a la pérdida del órgano, ¿no? Ahora, doctor, es tan frecuente escuchar hablar popularmente y vulgar, que no lo voy a decir, no se preocupen detrás de pantalla, acerca del dolor en los testículos. ¿Por qué es tan intenso? Eh, Es cierto o es mito? No, sí, el dolor testicular característicamente es un dolor intenso, pero no siempre se da de esa manera. Ajá. Cuando se produce por un traumatismo, sí, el dolor es muy intenso, pero hay muchas afecciones testiculares que no producen dolor. Y la más típica es el tumor testicular. O sea, hay que tener en cuenta que hay ciertas afecciones sobre el testículo que no producen dolor. Ahora, el origen del dolor del testículo puede ser por muchísimas causas, y el dolor testicular o la orquialgia es una consulta diaria. Nosotros, creo que todos los urólogos recibimos todos los días varios pacientes que consultan por eso, ya sea por traumatismo, por un dolor espontáneo, por infecciones, pero es una consulta frecuente. El testículo recibe muchas raíces nerviosas, entonces el origen del dolor puede ser múltiple, y eso siempre hay que explicarle al paciente, porque muchas veces trata o relaciona que el testículo duele porque está pasando algo ahí. No Ujú. necesariamente es eso, pero sí o sí, sobre todo en un varón joven,
necesita hacerse una valoración por un especialista. No obstante, doctor, el cáncer testicular es el de mayor frecuencia en personas jovencitas a partir de los 15 años. Exactamente, por eso te decía, cuando hay una molestia testicular o algo, una masa sobre todo testicular, algún nódulo que uno pueda palpar, es fundamental descartar el tumor testicular. Los tumores testiculares, como vos bien dijiste, es más frecuente que suceda en una persona joven. Y si bien tiene el mayor pico de incidencia entre los 25 y los 35 años, también se puede ver en personas adultas, puede hacer un nuevo pico a partir de los 60 años, o sea que también se da en personas más grandes, pero es menos frecuente. Por eso el varón joven con que se palpa un nódulo en el testículo es fundamental que eso no lo deje pasar. No necesariamente duele, o sea, no duele la mayoría de las veces, el tumor no duele, entonces eso es importante que lo sepan, porque si uno no se revisa, no lo detecta hasta que no tiene un volumen grande. Fíjese que en los medios de comunicación muchas veces hemos hecho campañas para detectar nódulos, por ejemplo, en las mujeres, y nunca hemos escuchado de una campaña para que instar a que los varones se conozcan, se toquen y puedan encontrar este tipo de cosas en su cuerpo, ¿no? Sí, la verdad que las campañas, en principio, están habiendo más campañas sobre prevención del cáncer testicular a nivel internacional sobre todo. No hay un estudio que se recomiende y es fundamental que se hagan campañas, porque en realidad la recomendación hoy por hoy es del autoexamen. O sea que el paciente tiene que aprender a revisarse la zona genital, palpar el testículo, palpar las distintas estructuras. Es algo que es fácilmente palpable y que si uno medianamente conoce las estructuras, rápidamente se da cuenta cuando hay algo malo. ¿Los genitales necesitan de algún cuidado especial o específico en el cuerpo del hombre? En general, eso depende mucho de cada varón en particular. En general, sobre todo en el aseo, es fundamental tratar de utilizar jabones que son neutros. Yo siempre recomiendo eso a los pacientes. Acá en nuestro país, por ejemplo, lo que es la postioplastía o la circuncisión no se hace de rutina. Y entonces los problemas inflamatorios del glande, que es la cabeza del pene o del prepucio, son altamente frecuentes, y eso se puede dar por cuestiones irritativas, por aumento de la humedad o por mala higiene. Entonces sí es importante poner énfasis, ya sea para revisar, para ver que no haya ninguna alteración anatómica, pero también para que el paciente tenga cierto cuidado en la higiene y en la prevención de ese tipo de patologías. ¿Hay beneficios en la circuncisión? Sí, claramente tienen muchos beneficios. O sea, te vuelvo a decir, nosotros no, por lo menos en nuestro medio, no se hace de rutina. No tiene que ver con lo religioso y lo cultural, totalmente, pero hay sociedades donde, aunque no sea por una cuestión religiosa, se realizan, pero por cuestiones preventivas. Tiene beneficios, no solamente de prevenir todos los problemas inflamatorios inespecíficos y banales que puede tener el paciente, que son simples molestias por irritación, sino también está visto, ya hay muchísimos estudios que publican beneficios en menor tasa de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH e inclusive el HPV. Y hacer una postioplastía, volviendo al HPV, en un paciente que tiene lesiones por HPV, sobre todo en el prepucio, es una medida que previene muchísimo el contagio. Bien, doctor, yo podría seguir preguntándole todo el programa, pero tenemos muchas inquietudes de nuestros televidentes. Ha estallado el 1172-010101, por lo que yo le decía, porque no se animan a ir al doctor y entonces van a aprovechar la televisión y van a preguntar. Señor director, cuando usted lo disponga, preguntas para el doctor. Buenas tardes, quería preguntarle al doctor si es normal que el hombre tenga muy delicado el pene, con solo tocarlo, sentir dolor. Gracias. No es normal. No es normal que suceda eso, pero es algo frecuente. Y la zona por ahí donde se puede producir esto es el glande, lo que yo hablaba recién. Por ahí en el varón que no está circuncidado es normal tener hipersensibilidad en esa zona. O sea, cuando el glande está expuesto,
y se corre el prepucio puede molestar. Hay varones que les molesta mucho el estímulo en esa zona. O sea que si bien no es normal que sea en todo el pene, hay zonas donde uno lo puede esperar a eso, pero sería bueno en todo caso, si eso se presenta o si llegase a ser un problema, que se lo valore un especialista. Estoy viendo varias preguntas que tienen que ver con las mamás preocupadas con el descenso de los testículos en los bebés. Ujú. ¿A qué edad debería ser y cuándo hay que consultar si no es así? En general, el- en el niño que no descendieron los testículos eh, rápidamente después del nacimiento, debería ser evaluado por un especialista. Eso se llama criptorquidia. Ujú. Criptorquidia. Y la criptorquidia es algo que en principio puede tener sus consecuencias. Es una falla del descenso del testículo que no se coloca en bolsa, permanece en alguna parte del trayecto, ya sea en la cavidad abdominal o en el conducto inguinal. Ujú. Eso lo puede consultar con cualquier pediatra, pero no hay que esperar a que descienda el testículo en un varón cuando ya es un niño más grande o hasta la adolescencia. Antes por ahí se esperaba un poco más, la realidad es que no, hoy por hoy se tiende a resolver rápido ese tipo de problemas. Bien, otra pregunta de nuestra televidente o nuestro televidente: si tengo HPV, ¿puedo contagiar a mi pareja? Es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no, doctor? Sí, es una enfermedad de transmisión sexual. Es importante recalcar que si bien el HPV puede permanecer en algún tipo de superficie, eh, el contagio es por contacto directo, de piel con mucosa. O sea que es una enfermedad que se da por contacto y en general se da por relaciones sexuales, ya sea relaciones sexuales con penetración vaginal, relaciones sexuales por vía oral, porque puede también afectar la mucosa oral, la mucosa de la faringe, de la laringe, y también están descritos tumores en esas zonas relacionados con el HPV. Recordemos que la vacunación ya está disponible y que es un elemento de lucha muy importante contra el HPV. Otra pregunta dice: buenas tardes, hermoso el programa, muchas gracias. Soy madre de un chico de 22 años. Cuando tenía 1 año lo operaron y le sacaron un testículo porque tenía un teratoma benigno. Pero me dijo el cirujano pediátrico que había probabilidades que se haga maligno con el tiempo. Luego él siguió con estudios por varios años hasta los 12 años, y dio siempre todo bien. ¿Es necesario que se siga realizando chequeos? Tiene 22 ahora. Eh, es sumamente controvertido ese tema. Ujú. De manera ortodoxa uno le debería decir que no, que la tasa de recaída prácticamente es nula cuando pasa tanto tiempo de los tumores testiculares. Habría que ver bien la anatomía patológica, no me gusta a mí Ujú. opinar de esa manera livianamente, ¿no? Pero en general los tumores de testículo, el seguimiento estricto se hace por 5 años. De todas formas, nosotros vemos en la práctica, es muy infrecuente, pero hay recaídas después de 15 años. En un paciente que estaba todo bien, que realizó el tratamiento, se sacó el testículo, hizo un tratamiento alternativo si fuese necesario, pero Ujú. después de 15 años inclusive, y eso se llaman recaídas tardías, por lo cual yo siempre al paciente le recomiendo, no cuesta nada, hacer un control una vez por año durante toda la vida. Bien. Bueno, tengo acá perdida una pregunta que me parecía importante, de una mamá y un papá que quería saber. Creo que acá esta es. Preguntarle al urólogo: mi hijo de 10 años no controla la orina de noche. Le sucede de vez en cuando. Tiene el sueño muy pesado. ¿Cómo se lo puede ayudar? ¿Pasa por visitar un Sí, urólogo u otro especialista? sí, yo le recomiendo que vea a un urólogo. Hay Ujú. urólogos que se dedican a la parte infantil, la enuresis, que es la falta de control nocturno, Mm. de control esfinteriano y de pérdida de orina nocturna, eh, es frecuente en el niño, pero a esa edad ya es conveniente porque puede ser por varios factores, puede ser por un factor hormonal o puede ser por factores psicológicos o de otra Ujú. índole o algo Bien. conductual. Entonces es fundamental que lo valore alguien. No es que se pueda ayudar con alguna conducta que uno le pueda recomendar eh, de esta forma. Bien. Eso es para que lo vea un especialista. De nuevo, quizás un urólogo que haga la parte infantil, porque es un tema
muy puntual. Bien, doctor, vamos a entrar en un tema que yo me imaginé que iba a tener mucha repercusión, tiene que ver con el desarrollo. Señor director, podemos compartir esta pregunta. Dice, tengo mi niño que tiene 14 años y su pene es muy pequeño. ¿Eso es normal? ¿Puede traerle algún problema? Em, a los 14 años puede ser que haya varones que todavía no tienen un desarrollo genital completo. En general eso se hace una valoración del paciente de manera global. Ujú. O sea, ¿Más o menos hay una edad en donde termina el desarrollo genital? Sí, en general el desarrollo genital después de los 16 años es muy difícil que siga progresando. O sea, Ujú. pero eso hay que ver cada caso particular porque hay varones y mujeres que tienen una pubertad retrasada Sí, sí. y que inclusive hasta los 16 años tienen características y fenotípicamente parecen niños. Entonces Ujú. eso depende mucho de cada paciente y hay que ver realmente el tamaño del pene, eh, qué es lo que uno considera. Yo tengo consultas a diario sobre el tamaño del pene. Hay veces que hay por ahí un concepto del paciente un poco errado sobre lo que es el tamaño normal y Ujú. consulta pensando que tiene un pene pequeño y tiene un pene de tamaño normal. Bien. Entonces habría que también ver eso. ¿Y no tiene que ver con la funcionalidad o No, con no tiene que ver con la un tema de funcionalidad. salud? Estrictamente o desde el punto de vista científico, nosotros hablamos por ahí de micropene cuando no llega a los 4 centímetros y un pene pequeño cuando mide menos de 10 centímetros, siempre utilizando algunos parámetros que nosotros tenemos para medir el pene o midiéndolo en erección, que es más complejo, pero eso lo puede hacer el paciente. Cuando es menos de 10 lo consideramos por ahí un pene pequeño que funcionalmente puede tener algún tipo de dificultad para mantener relaciones. En esos casos es donde nosotros realmente empezamos por ahí a plantear la necesidad de alguna corrección. Bien. ¿Que se puede realizar a través de cirugía? Em, Sí, hay muchísimas técnicas planteadas, pero en general no es algo que se recomiende para Ujú. cualquier paciente. Por eso yo te decía, depende del problema funcional que tenga el paciente, el tamaño del pene y el estado psicológico de cada uno, Claro. porque realmente las cirugías donde uno puede ganar un tamaño importante en el pene son cirugías que tienen por el momento un alto riesgo y que pueden tener consecuencias sobre la función eréctil del paciente. Ujú. Entonces eso se plantea muy bien cuáles son los riesgos y beneficios para ver si vale la pena hacer ese tipo de Claro. corrección. Pero, pero no hay cirugías que se puedan hacer de manera sencilla para aumentar el tamaño del pene. Bien. Estaba leyendo ahí un montón de preguntas que están relacionadas con la vasectomía, doctor. Algo que ya lo hemos hablado. Sí. Tampoco es tan amigo usted de la vasectomía, ¿no? No, no, yo sí soy bastante, o sea, no, a mí lo que no me gusta es, con respecto a la vasectomía, es hablar de la vasectomía como si fuese algo sencillo y que se puede hacer para todo el mundo. De todas formas, es una cirugía que se hace a diario. Yo la practico muchísimo Ujú. en la práctica diaria. Lo que pasa es que uno recibe muchas consultas de varones jóvenes que no tienen hijos y que consultan para hacerse vasectomía pensando en que después lo van a poder revertir fácilmente con técnicas sencillas y con alta tasa de efectividad. Entonces hay una cuestión también comercial de la vasectomía que yo trato de aclararle al paciente que no es así. Claro. El paciente para hacer una vasectomía el paciente ideal es un paciente adulto que tiene hijos y que desea una infertilidad definitiva. Ese es el Perfecto. paciente ideal. Doctor, ¿puede tener hijos una persona que le sacaron un testículo por un cáncer? Sí, totalmente. En realidad eso depende del estado del testículo que queda. Con un solo testículo sano, el paciente puede hacer una vida totalmente normal. Desde el punto de vista hormonal, la producción de testosterona no se vería alterada y la fertilidad tampoco, porque los espermatozoides que produce un solo testículo son suficientes para que el paciente pueda tener hijos. No hay un problema, de todas formas, siempre cuando uno va a hacer una orquictomía, o sea, sacar un testículo por un tumor, Ujú. es una cosa que nosotros lo charlamos con el paciente y a veces se hacen estudios para ver cómo está. Doctor, le agradezco muchísimo su presencia en el estudio. Hay también mucha gente que pregunta dónde atiende el doctor. Ya nuestra productora se va a encargar de poder comunicarlo. Gracias por haber venido No, y por por favor. ayudarnos a hablar de este tema que resulta muy difícil porque no estamos acostumbrados, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Por eso es bueno
que el varón se acostumbre a hacerlo y que lo pueda hacer por ahí en un ambiente, con un consultorio, con algún especialista que por lo menos le permita hablar, que se sienta cómodo, porque es fundamental. En el varón es muy difícil que se abra a hablar estos temas, pero cuando, por lo menos yo lo que veo en la práctica es que cuando uno le habla de manera clara y le explica bien las cosas, es muchísimo más fácil, más llevadero y la consulta realmente tiene éxito. Nos han quedado muchos temas. Por ejemplo, cuando tenés una piedrita en los riñones, muchas, que sé que Muchas, son de su dominio, ¿no? sí. Así es que lo vamos a dejar para otro programa. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias, te agradezco la invitación. No, por favor, gracias a ustedes por encontrarse allí, gracias por darnos su confianza a través de estas consultas, porque entendemos que abren su corazón, nos dan realmente esa confianza que se necesita para hablar de estos temas que son tan pero tan delicados. El domingo al mediodía nos volvemos a encontrar y si no, la próxima semana. Por su atención, muchas gracias.